franqueza y curiosidad y al estilo dinámico que la caracteriza. Conversamos con expertos sobre los temas que más te interesan. En Radio Isla 1320 no se habla por hablar. Aquí vamos al punto con Sonia Valentín. Bueno, bienvenidos a otro programa de Al Punto con Sonia Valentín. Hoy vamos a hablar sobre un tema que es muy importante para las mujeres, bueno, también para los hombres, pero en efecto, la menopausia. ¿Qué es la menopausia? ¿Qué los mitos y las realidades alrededor de esto? Vamos a hablar con una de las profesionales más importantes en la isla sobre el tema, es la doctora María Elena Bonín. Buenos días, ¿cómo estamos? Saludos. Hola, buenos días. Bueno, la realidad es que existen muchos mitos, muchas verdades, muchas cosas falsas, pero sobre todo yo quisiera empezar para discutir este tema sobre qué es la menopausia como tal y cómo lo definimos, cómo se lo explicamos a las mujeres. Exactamente, mucho miedo también. Miedo a la menopausia y miedo a los tratamientos, claro. Así que es importante hablar de esto. Algo que yo encuentro bien positivo que es algo que se está hablando más, ¿verdad? Ya. Tanto porque lo ven en las redes sociales o las mujeres se sienten más confiadas a hablarlo. Antes era como un tabú, no se atrevían a mencionárselo a su médico ni a sus amistades. Ahora estamos un poquito más open a hablar del tema y creo que es importante porque muchos pacientes sufren durante la menopausia y sufren durante la perimenopausia y no saben qué es lo que está pasando, no saben que hay alternativas y muchas tienen síntomas y no saben qué es eso hasta que lo hablan con alguien que quizás ya buscó ayuda y dice, mira, esto es esto, a mí me pasó, ve a tu médico. Pues vamos a hablar un poquito para empezar a definir la perimenopausia y la menopausia y a lo mejor las edades o las proximidades para entonces entrar en las posibilidades. Exacto, pues mira, la perimenopausia es la transición hacia la menopausia. ¿Verdad? Y esos años, eso empieza normalmente más o menos después de los 40, es diferente para todo el mundo. El promedio donde una mujer le llega a la menopausia es a los 52, pero entonces esos cambios hormonales comienzan antes. Y es esos años de transición hacia la menopausia. Por definición, una mujer que está en menopausia es una mujer que ya lleva 1 año y 1 día sin regla, sin menstruación, sin sangrado. Así que ese tiempo antes, en esta transición, ¿qué es lo que pasa? Que las hormonas empiezan alterarse y a estar en distintas cantidades en el cuerpo, ¿no? O sea, el ovario empieza, prende y apaga, produce más hormonas un día, menos hormonas otro día, está apagado por un tiempo, cuando prende produce de más, por eso también vienen problemas de sangrado muchas veces en estas pacientes y todo eso, esa transición. Otra cosa importante de aclarar es que la menopausia es para toda la vida, la menopausia es la época donde la mujer o el estado de salud en la mujer que ya no produce hormonas. Cuando llega la menopausia, nuestro ovario dejó de funcionar, o sea, su vida útil se acabó, no ovulamos, no tenemos menstruación y no producimos hormonas. Y no las volvemos a producir nunca más. Nunca. Así que eso que muchas veces yo escucho, ya yo pasé la menopausia hace años. No, pasaste la transición y quizás pasaste los síntomas más severos o más obvios que tienes al principio durante esa transición, pero tú no pasaste la menopausia, porque la menopausia es para toda la vida. Y ahí es donde otros síntomas como cansancio, resequedad de la piel, resequedad vaginal, dolores musculares, mucha inflamación en las coyunturas, se lo achacan, como quien dice, a la edad. Sigue siendo hormonal y reemplazo hormonal te ayuda para todos esos síntomas. Pues vamos a entrar, pues ya una vez entramos en la menopausia, muchas personas piensan que bueno, que esto hay que vivir así y si tienes resequedad en la piel, como acabas de señalar, o tiene resequedad vaginal o tiene cansancio, pues esto, como bien señala, es la situación de la vejez y hay que vivir con ella, pero hay reemplazos hormonales. Correcto. ¿Y qué son los reemplazos hormonales? Para aquellos que desconocemos totalmente de los reemplazos hormonales. Curiosamente mencionaste, muchos pacientes piensan que tienen que vivir así. Lamentablemente muchos médicos o profesionales de la salud también piensan o también le dicen a sus pacientes, eso es ley de vida, tienes que vivir así. Y eso para mí es lo más triste y por eso quiero llevar este mensaje, por eso me gusta hablar de esto, porque hay alternativas. Y cada vez hay alternativas más seguras, así que hay que también eliminar ese miedo. No es que es para todo el mundo, como todo en la medicina, todo el mundo es diferente, ¿verdad? Pero, ¿qué es el reemplazo hormonal? Exacto. Okay. ¿Reemplazo para hormonal? Alguien que nunca ha escuchado de este tema Exacto. Y nos está escuchando por primera vez, está escuchando acá a la doctora María Elena Bonín en Al Punto con Sonia Valentín, ¿qué es el reemplazo hormonal? ¿Cómo se explica y cómo funciona? Okay.
Reemplazo hormonal es devolverle al cuerpo las hormonas que ya no produce. Aquellas que perdió cuando finalmente transicionó a la menopausia. Aquellas que está produciendo a menor nivel o que ya no está produciendo, pues se pueden reemplazar. Hay distintas hormonas, porque la insulina es una hormona, la tiroide produce hormonas, pero específicamente, ¿verdad? Estamos hablando de las hormonas sexuales, que son testosterona, estrógeno, progesterona, las que perdemos en la menopausia, ¿verdad? Pues estamos hablando de menopausia. Y entonces esas hormonas pues se pueden reemplazar, ¿verdad? Dárselas al cuerpo, igual que una paciente que no produce suficiente tiroides, se le da hormona de tiroides, pues se le da estrógeno a aquella paciente que ya no produce estrógeno. Hay diferentes rutas de administración, o sea que hay diferentes maneras de recibir estas hormonas. Las hormonas vienen en parchos, las hormonas vienen en cremas, las hormonas vienen con la terapia de pellets, que se está escuchando mucho, que es algo que yo utilizo mucho también. Vienen orales, ¿verdad? En pastillas. Así que hay diferentes rutas. Depende de cuál sea, también vienen inyectadas. Orales también vienen sublinguales. Esto varía porque esta ruta de administración va a ser diferente en cómo tenemos los niveles en sangre de esta hormona y los efectos secundarios van a variar. Va a variar cuánto me sube esa hormona y va a variar los efectos secundarios y los riesgos. Por ejemplo, me estoy adelantando aquí en la conversación, pero un riesgo bien importante, uno de los mitos más importantes es que le dicen a las pacientes, no utilices estrógeno a tu edad, te va a dar un ataque al corazón, te va a dar un stroke y te vas a morir. Tú no te puedes poner eso. El estrógeno, cuando se utiliza por la vía oral, o sea, en pastillas, aumenta la coagulabilidad, hace lo que se llama un first pass por el hígado, aumenta los parámetros de coagulación y pacientes que están de alto riesgo a un coágulo, ya sea porque tienen aterosclerosis, colesterol alto, han padecido, ¿verdad? Tienen problemas con sus arterias, han tenido un episodio de VT anteriormente, pues les va a aumentar el riesgo de un evento cardiovascular, ¿verdad? O de un trombo. Pero cuando el estrógeno se administra a través de la piel, vía transdermal, ya sea cremas, parchos o pellets, no aumenta la coagulabilidad. Yo tengo pacientes con historial de trombo, yo tengo pacientes con historial de embolias pulmonares, yo tengo pacientes que están anticoaguladas, con válvulas, diferentes riesgos para trombos, que están con su estrógeno en su pellet por años, sin ningún problema. Y eso es una diferencia que no todo el mundo sabe, que cuando entrenamos tampoco lo aprendemos, y de ahí viene también el miedo. Y es una herramienta entonces bien útil porque yo puedo poner una paciente de 80 años en estrógeno, cuando con los orales no puedo, porque a mayor edad mayor riesgo cardiovascular. Pero de eso vamos a hablar, porque yo había oído mitos también sobre diferentes cosas que vamos a hablar más adelante. Usted no se mueva, que vamos a hacer esta conversación continúa ahora mismo, pero luego vamos a hablar en otras áreas que son también importantes sobre las personas mayores de 80 años, pero eso lo tocamos cuando vayamos a los mitos. Pero, ¿qué beneficios tiene, verdad, para una persona que está en menopausia, que se está sintiendo cansada, que tiene la piel reseca, entre otras cosas, el sueño, la falta de sueño? Y esto no va a pasar a todas, o sea, esto no hay como evadirlo, o sea, esto es para todo el mundo. A menor o mayor grado, todas van vamos a llegar síntomas. ahí. Y puede ser que sean poquitos, como dicen, mayor o menor grado, otros son más, pero ¿qué efectos o beneficios, o sea, tiene el tener la terapia hormonal para las pacientes? Un beneficio bien importante es que hay que pensarlo a largo plazo, no solamente a corto plazo en aliviar los síntomas y sentirme mejor. Una parte bien importante del reemplazo hormonal, y esto se sabe desde los años 40, cuando empezó el reemplazo hormonal, es que mientras más tiempo una mujer viva con hormonas, menos posibilidad de padecer de osteoporosis, de Alzheimer y de problemas cardíacos. ¿Okay? Luego de la menopausia, a las mujeres se dan más ataques al corazón que al hombre, y es porque pierden sus hormonas, es porque pierden el estrógeno. Los hombres producen y tienen un poquito de estrógeno, mayormente que se convierte de la testosterona que producen. Y ese estrógeno en el hombre es bien importante porque les protege el corazón. Así que a largo plazo es bien importante. Y nosotras morimos más de ataques al corazón. Correcto. Y es precisamente por la falta de estrógeno. Okay. ¿Qué pasa? A corto plazo lo vemos más porque me siento mejor, pues me quiero seguir utilizándolo, pero hay que empezar de aquí a 10 años, que no quiero tener osteoporosis, que quiero cuidar mi piel. Las arrugas también tienen que ver con el estradiol, que me quiero sentir mejor, que mis coyunturas van a estar mejor, que puedo seguir haciendo ejercicio, que puedo mantener mi metabolismo adecuado, así que puedo perder peso, puedo mantener, o sea, son muchísimas cosas. A corto plazo, pues, mejorar la calidad de vida, porque definitivamente. Esa es otra, cuando se entra en la menopausia se tiende a aumentar de peso. Eso también puede atenderse, bueno, más que atenderse, puede
mantenerse un poco más en orden y decir que no es tan desordenada la aumenta de peso si tiene las hormonas correctas. Mira, a menos que comas mucho, porque si estás comiendo mucho de todas formas. Claro, pero sí se ha visto y se ha visto en los estudios que tanto 4 años antes y 4 años después de pasar por la menopausia, o sea, en ese periodo de la perimenopausia, el metabolismo sí se pone más lento, o sea, el requerimiento calórico disminuye. O sea, que si yo hacía ejercicio y tenía una dieta donde yo me comía 2.500 calorías todos los días y con eso nunca aumentaba de peso, de momento, si sigo comiendo lo mismo, voy a ver que voy a ir aumentando. No. Eso es así. Y eso la lucha, pasa, y esa queja número uno. El peso es después que pasan de los 45 años, hay que luchar con el peso. Y muy probablemente tiene que ser producto de ese proceso del cambio del cuerpo. Pero sí, el reemplazar las hormonas, pues va a devolver ese metabolismo, va a ayudar a que eso no ocurra. Claro, si ya la paciente aumentó, pues tiene que pasar el trabajo de perder esas libritas, ¿no? Claro. O sea, tiene que hacer dieta, tiene que hacer ejercicios, pero va a evitar que siga aumentando. Yo quiero hablar un poquito, nos queda poquito tiempo en este segmento, pero vamos a seguir hablando porque vamos a continuar aquí. Estamos al punto con Sonia Valentín, estamos hablando con la doctora María Elena Bonín sobre el reemplazo hormonal y la importancia que tiene. Hay un estudio, que es el estudio WHI, que salió hace algún tiempo y que crea, ¿verdad? La gente se siente a veces incómoda o crea algún tipo de suspicacia y miedo a este reemplazo hormonal. ¿Qué es lo que pasó con ese estudio? Mire, ese estudio se hizo en los años 90. Ese fue el estudio que cambió definitivamente cómo vemos las hormonas o cómo veíamos las hormonas y el que creó todo este caos. Antes de ese estudio, a todas las pacientes como manejo médico llegaban a la menopausia y le daban Premarin, que es el estrógeno sintético, que era la que se usaba mucho en aquel momento. Que eso era como de una vaca y una cosa que decían. Es que etinilestradiol es estrógeno sintético que se produce de la orina de yeguas embarazadas. ¡Ay, madre mía! Y ese estrógeno sintético era automáticamente, o sea, te llegaste a la menopausia, tómate esto. Y se veían los beneficios cardiovasculares y todo esto a largo plazo. Pero ¿qué pasa? Entonces hacen este estudio donde todas las pacientes tenían mayores de 60 a 65 años, me parece. O sea que no estamos cogiendo la población completa. Y en ese estudio, la rama de las pacientes que utilizaban estrógeno y progesterona sintética, eso es bien importante, no era estrógeno solo, estrógeno y progesterona, y la progesterona sintética, que ya ni se debe utilizar en pacientes para reemplazo hormonal, pues esas pacientes se vio aumentado un riesgo de cáncer de seno. Ya. Y las pacientes que le estaban dando estrógeno, que es el estrógeno oral que te mencioné, que si aumenta el riesgo de coágulos, se vio que estaban aumentando esos episodios de trombos, y en algún momento detuvieron el estudio, y ahí empezaron las publicaciones. Entonces fue un virazón, todo el mundo le cogió vida a las hormonas. De momento todas las hormonas son malas, las hormonas causan cáncer, las hormonas dan ataque al corazón, y le quitaron las hormonas a todo el mundo, y 10 años después pues todas tenían osteoporosis y todas le empezaron a dar eventos cardiovasculares de nuevo. Y yo creo que entonces hemos llegado ya a un happy medium en la medicina. No solamente eso, todo el mundo se acuerda de ese estudio, y ese estudio pues fue como el creó la mala fama, el que hizo que generalizáramos todo. Después de ese estudio han salido cientos de estudios publicados en journals principales de la medicina, donde se ha visto principalmente que las hormonas bioidénticas no aumentan el riesgo de coágulos, que las hormonas, el estrógeno transdermal no aumenta el riesgo de coágulos. Siguen saliendo estudios donde se ve que no aumenta el riesgo de cáncer de seno, pero nos quedamos con eso aquí. Pero nosotros vamos a seguir hablando mucho más sobre el tema y sobre todo sobre esos mitos y realidades sobre el reemplazo hormonal. Estamos hablando con la doctora María Elena Bonín, hablamos de la menopausia y el reemplazo hormonal, pero vamos a seguir hablando de esto y usted va a tener toda la información completa de por qué debe tomar la decisión de si lo quiere utilizar o no lo quiere utilizar, pero de manos de un especialista. Así que vamos a una pausa y ya regresamos. Seguimos descubriendo historias, talentos y proyectos que marcan la diferencia. Al Punto con Sonia Valentín regresa en breve por Radio Isla 1320. Atención,
Chicas coquetas de San Juan, si tu estilo pide un upgrade, esta es tu señal en Coquetísima Boutique en la Avenida Paraná 1717. Tenemos moda femenina en todas las tallas, accesorios y carteras que hacen que llames la atención a donde quiera que vas. ¿Te encaprichaste con uno de nuestros new arrivals? Menos drama, más style. Mándanos un mensaje por WhatsApp al 787-675-7171 y te reservamos tu look favorito. Coquetísima Boutique, siempre al día con las tendencias, lista para brillar en cualquier ocasión. La transformación comienza con precisión, cuidado y experiencia. En Adler's Clinic, el Dr. Eric Adler y su equipo combinan 29 años de excelencia en cirugía facial, medicina estética avanzada y restauración capilar, desde procedimientos sutiles hasta cambios visibles, siempre con resultados naturales y una atención totalmente personalizada. ¿Buscas un cambio real? Descubre la avanzada técnica de restauración capilar con precisión milimétrica y cicatrices mínimas. Adler Clinics. Belleza, ciencia y tú. Visítanos en San Juan o llama al 787-751-3361 para comenzar tu transformación. Las mañanas comienzan mejor cuando estás bien informado. Entérate de las noticias primero con Mili Méndez y José Luis Renta en Pegaos en la Mañana. La información que necesitas para arrancar tu día con las noticias más recientes. Pegaos en la Mañana, de lunes a viernes a las 6 de la mañana, en vivo desde el estudio ATH Móvil by Evertech. Pegaos en la Mañana por Radio Isla 1320 y Telemundo. Somos el sentir de Puerto Rico. Él es la voz de la experiencia y va más allá de lo que presentan las primeras planas. Aníbal Acevedo Vilá llega con voz firme para atender los temas más importantes del país. Sobre la Mesa, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, desde el estudio ATH Móvil by Evertech. Sobre la Mesa, solo por Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Si estás listo para proveer nuevos servicios y productos para tu negocio, en Radio Isla 1320 estamos listos para ayudarte a anunciarlos. Nuestras nuevas estrategias de mercadeo radial y digital, diseñadas exclusivamente para ti, llevarán tu negocio a otro nivel. Comunícate con nuestros expertos ahora llamando al 787-292-1700 o envía un mensaje al email ventas@radioisla1320.com. Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico. Conéctate a radioisla.tv. Las noticias que quieras y la información que necesitas al alcance de tu mano. radioisla.tv. Somos el sentir de Puerto Rico. Radio Isla 1320 te ofrece la información más actualizada. Por eso estamos en vivo todos los días por YouTube. Búscanos como Radio Isla TV y accede a la programación más reciente. Radio Isla TV en YouTube. Búscanos ya. Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Cuando el análisis exige más que una opinión, los Colbert hablan de frente. La gobernadora reacciona como reacciona, que lejos de mantenerse callada, le tiró para adelante. Por lo tanto, creo que sigue desenfocada y creo que tiene que buscar una manera de armonizar su administración. Cuando se trata de seguir el desarrollo de la noticia, Luis Penchi llega a la hora exacta. Disminuyen las posibilidades de una recesión en la economía de Estados Unidos. El FBI evalúa asumir custodia de un prófugo y la gobernadora Jennifer González ha estado en Sabana Grande. Y Aníbal Acevedo Vilá llega a poner el análisis más profundo y certero sobre la mesa. Se aprobaron proyectos malísimos que se convirtieron en ley. Genera peleando con el gobierno de Puerto Rico, Luma y Genera peleando entre ellos. Y la percepción de un gobierno desorganizado, incoherente, que pisa y no arranca. Ese es lo que hay 6 meses después. Este regreso a clases, conéctate a Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Noticias sin adorno, análisis sin concesiones. Aquí se pregunta lo que otros callan. Hora exacta con Luis Penchi. De lunes a viernes a las 3 de la tarde por Radio Isla 1320. En vivo desde el estudio ATH Móvil by Evertech. Somos el sentir de Puerto Rico. Aquí nadie es objetivo, pero tampoco hacemos ranteos para buscar likes, ni estamos pendientes a lo que otros hacen. Política, farándula, noticias y hasta una que otra bobería del día, ¿por qué no? Al final del día, esto no es para complacer a nadie, es para decir las cosas como son.
Puestos para la mañana, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, en vivo desde el estudio ATH Móvil by Evertech, solo por Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Los videos que le dan la vuelta a Puerto Rico y el mundo los encuentras siempre primero en la página de Radio Isla TV en Instagram. Siéntate a ver la noticia en primera fila con Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico. Sé parte y comenta sobre la noticia en vivo. Búscanos en Facebook como Radio Isla TV y síguenos para que sin importar dónde estés, te enteres de la noticia primero con Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico. Al momento de la noticia, Radio Isla 1320 está contigo, reportando en directo, difundiendo todas las perspectivas y analizando la noticia primero. Nuestro compromiso es contigo y aquí no te vamos a fallar. Somos Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Radio Isla 1320, la cadena noticiosa más poderosa en todo el país. Nos conectamos contigo en cualquier parte, sin importar dónde vayas, te llevamos la noticia primero. Radio Isla 1320, somos el sentir de Puerto Rico. Servicios, negocios, ideas. Aquí abrimos la conversación para conocer, explorar y descubrir. En Radio Isla 1320 no perdemos el tiempo. Vamos al punto con Sonia Valentín. Estamos de regreso al punto con Sonia Valentín y continuamos hablando con la doctora María Elena Bonín de Navitas Med sobre el reemplazo hormonal y la importancia del reemplazo hormonal, su uso, sus mitos y realidades. Pero nos quedamos en el estudio WHI, que obviamente creó muchos mitos que nos hemos quedado con ellos. Nos quedamos en la situación del cáncer. Correcto. Cómo se creó esta especulación de que podía, ¿verdad?, afectar de alguna forma la salud. Continúa explicándonos. Correcto. Pues en ese grupo de pacientes que utilizaban lo que era el Prempro, que es la combinación del etinilestradiol, que es el estrógeno sintético, y la progesterona sintética, que es medroxiprogesterona. Ahí fue que se vio el aumento en el riesgo de cáncer de seno. Y esto a nivel de los receptores en el seno. Vamos a explicar qué es lo que tiene que ver las hormonas y el seno. Y eso específicamente con el cáncer de seno, porque hay pacientes que también escuchan y piensan, las hormonas dan cáncer. Primero, no estamos hablando de cualquier tipo de cáncer, cada cáncer es diferente, ¿verdad? Estamos hablando específicamente del cáncer de seno, porque el cáncer de seno, esos tumores, la mayoría de ellos, porque también hay distintos cánceres de seno, pero la mayoría de ellos tienen receptores de estrógeno y progesterona. Entonces, ¿qué pasa si una paciente tiene un cáncer de seno y tiene esos receptores y uno le da hormona a esa paciente? Pues esas hormonas se van a pegar al tumor y en teoría pueden hacer que el tumor crezca. Por eso es que una de las evaluaciones bien importantes antes de comenzar una paciente en reemplazo hormonal es hacerle una mamografía y que tengan su mamografía al día. Pero no es lo mismo decir que va a causar un cáncer donde no lo hay. Ya, y esa es la parte más importante. Exacto. No porque es que esa es la que todo el mundo le teme. Donde no lo hay. Es que si tiene un cáncer de seno, pues puede hacer que crezca. Algo que yo utilizo para explicarle a las pacientes, por ejemplo, si una paciente de 30 años, una paciente de 30 años no está en menopausia, ¿verdad? Tiene sus ovarios que producen estrógeno. Le da un cáncer de seno, le tienen que provocar una menopausia con medicamentos. Tienen que bloquear ese ovario a que produzca estrógeno, porque ese estrógeno hace lo mismo, se pega al receptor del tumor y puede hacer que el tumor crezca y entonces compite con los tratamientos, las quimioterapias y todas estas cosas que es para desvanecer ese tumor, ¿no? Claro. Pero no es que sus ovarios le causaron el cáncer de seno. Así que simplemente, pues ya una vez hay un diagnóstico, pues hay ciertas cosas que no se pueden utilizar. Y por eso es importante, igual que cada terapia médica que usted vaya a comenzar, que lo haga con un profesional que sepa lo que está haciendo, que sea en laboratorios, que tenga su mamografía al día, que si hay sangrado le haga un sonograma endovaginal, o sea, y haga laboratorio. O sea, esto conlleva, ¿verdad?, un protocolo de seguimiento. De acuerdo. Otra cosa que te quería explicar de la progesterona sintética. La progesterona viene bioidéntica. Bioidéntica lo que significa es que es igual a la que produce nuestro cuerpo. Y lo que utilizamos en reemplazo hormonal y lo que yo utilizo en todas mis pacientes de reemplazo hormonal, sea parchos, cremas, pellets, lo que utilizo como progesterona es la progesterona micronizada. ¿Qué es eso? Que es igual a la que produce tu ovario. La medroxiprogesterona es una progesterona sintética que tiene sus usos en ginecología
para ciertas condiciones de sangrado, ciertas condiciones de cáncer de útero, pero no es algo para utilizar toda la vida. Pero cuando los primeros reemplazos hormonales que se utilizaban, como el famoso Premarin y el Prempro, era la progesterona que se utilizaba. Y esa fue la que se vio que aumentaba el riesgo de cáncer de seno, porque se pegan diferente a los receptores en el seno. En el seno, y no voy a entrar en mucho detalle, pero hay receptores alfa y receptores beta, hay distintos receptores, y eso varía con qué hormona se va a pegar ese receptor. Así que esa progesterona no la deben utilizar como reemplazo hormonal. Se debe utilizar la progesterona micronizada, que sí se ha visto en múltiples estudios. Lo que pasa es que no son famosos como los WHI, pero se ha visto en muchísimos estudios que no aumenta el riesgo de cáncer de seno ni aumenta el riesgo de coágulos tampoco. Entre las cosas que yo he escuchado, que estoy segura que la gente repite por ahí, porque fue alguien que me lo repitió a mí, estaba lo del cáncer, que ya sabemos que es un mito, que no necesariamente es así. Y estaba también la situación de que personas que tuvieran más de 60 años o 65 años no se le debía dar ningún tipo de reemplazo hormonal. Entonces, ¿por qué? Eso es falso, pero eso parte de la premisa de que el estrógeno oral, que era el que siempre se utilizaba antes, aumenta el riesgo de coágulos. Claro. Por lo tanto, la recomendación del Colegio de Ginecólogos en aquel momento era que si se iba a utilizar un reemplazo hormonal, no se utilizara por más de 5 años, se utilizara en pacientes con síntomas vasomotores, o sea, los hot flashes, porque sabemos que eso es de los que les causa ansiedad, les afecta un poquito más la calidad de vida, y que no se utilizara después de los 65 años, porque a esa edad aumenta el riesgo de coágulos. Pero como sabemos que el riesgo de coágulos no es cierto en otros estrógenos, en el oral lo sigue siendo. Ya. O sea, yo a ninguna paciente de 70 años le voy a dar estrógeno oral, pero tengo otras alternativas para darle. O sea, que es individualizar a cada paciente en ese sentido. Y de ahí vino esa recomendación, y por eso es que entonces piensan, nadie puede usar después de eso de 60 años. Pero también yo digo, hay que individualizarlo. O sea, pusieron esa recomendación de 5 años y de momento una paciente de 40 años, por alguna razón médica, le quitaron el útero y los ovarios, o sea que está en menopausia, ¿le vas a dar hormonas solamente hasta los 45? Eso es un crimen. Imagínate. Cuando tenga 65 va a tener osteoporosis, se va a ver mayor, le va a doler todo, o sea, todo, la salud sexual, la vagina hay que cuidarla mucho, la vagina se deteriora muchísimo por la falta de estrógeno, trae problemas con su pareja, con todo, y yo digo, cada vez somos mujeres que estamos también más activas a mayor edad. La mujer de 60 años, antes no es la mujer de 60 años. Para nada, ni la de 70. Tampoco, ni la de 90. Queremos vivir con calidad de vida, con energía. Sí. Y pudiendo la gente lo que quiere, ¿verdad? Hablando de las mujeres, lo que yo quiero llegar como mi mamá, que a los 91 sigue trabajando, ella siempre ha tenido, ¿verdad?, sus cuidados particulares, como hormonales y todo, y lo que hace es que, mira, simplemente vive bien, vive haciendo sus cosas, no tiene ningún problema. Y eso es lo que uno quiere a largo plazo, vivir bien, o sea, no tener una vida ya en la etapa, ¿verdad?, más adulta, donde te sientes cansada, muchas sin apetito sexual, y también sin ningún tipo de descanso, porque no duermes, o sea, muchas situaciones que te puedes eliminar. Longevidad, yo creo que de eso se está hablando y se está buscando mucho entre los pacientes, y la medicina se está moviendo mucho a eso, medicina funcional y prevención, y longevidad es lo que buscamos. Claro, ahora mismo salió un estudio que le comparto este comentario, que dice que somos el 6º país con mayor cantidad de personas que viven más de 100 años. Eso es vivir un montón. Entonces tú quieres vivir, pero quieres vivir bien. No quieres estar hasta los 100 años, ¿verdad?, hecho cantos por ahí. Pero se habla mucho también de la testosterona en la mujer. Y testosterona en la mujer. Hábleme un poquito de eso. Las mujeres tenemos testosterona. Sí. Y mucha gente, no, pero ¿cómo? Exacto. Es bastante controversial porque no se escuchaba mucho antes, o sea que es un tema nuevo para muchas mujeres y para muchas pacientes. La testosterona tiene muchísimos beneficios precisamente durante la perimenopausia. Ya. Aquella paciente que todavía no está en menopausia, pero llega y uno las escucha, ¿no? No me siento bien, no me siento yo, estoy de mal humor todo el tiempo, o lloro y no entiendo por qué, los que están a mi alrededor lo notan.
el brain fog, la memoria, la concentración, muchas vienen por el problema de que ya no tienen el mismo deseo sexual. Y son mujeres jóvenes. La tolerancia al ejercicio, los dolores musculares, es una alternativa y es una hormona que les ayuda a aliviar muchísimos síntomas de la perimenopausia, aún hasta más que el estrógeno. La mujer sí produce testosterona. Pensamos en el hombre porque es la hormona principal en el hombre y el hombre produce muchísimo más testosterona, pero la mujer sí produce testosterona y de hecho si lo buscamos en nanogramos por mililitro, en la cantidad de hormona que tenemos en el cuerpo, la mujer produce más testosterona que estrógeno. ¿De verdad? En cantidad que tenemos en la sangre. Y también en la menopausia y también después de los 30 empieza a disminuir esa testosterona. De los 30 años. Empieza a disminuir. Disminuye por el estrés, si tengo el cortisol alto va a disminuye por la edad, disminuye por ciertas A eso razones. iba, porque muchas veces, ¿verdad? Y lo hemos experimentado, el tener mucho estrés te baja el nivel de testosterona. Correcto. Y eso provoca pues otras situaciones. O sea que una mujer joven, ¿verdad? Simplemente puede bajarle el nivel de testosterona por el estrés. Uh-huh. Y se lo tratas igual. Sí, se le pone. Sí, correcto. Se le suministra se de hacen alguna los laboratorios y la testosterona, mayormente yo uso la testosterona bidéntica. La testosterona viene en inyecciones, que es la testosterona ciaponato, que es la parte sintética. Yo trabajo con hormonas bidénticas mayormente y eso se utiliza entonces a través de una crema que se envía a hacer en una farmacia o a través de los pellets, que es mi terapia favorita en ese sentido porque también mantiene los niveles steady, o sea, los mantiene al mismo nivel durante el día sin los picos y valles que puede producir. Pues vamos a hablar un poquito de eso, porque también he escuchado tanta cosa en el camino, que cuando te pones el pellet, no puedes saber cuánto va a expulsar ese pellet por día o por minuto y que es desigual. ¿Eso es correcto? Sí y no, te explico. No es correcto. Lo que pasa es que no todos los pellets son iguales. Ajá. Hay que saber, ¿verdad? Por eso existen farmacias especializadas. Esto es como los suplementos, las vitaminas. Un montón de vitaminas. Las vitaminas, por ejemplo, cuando vas a la farmacia hay un montón, 600,000, y son hechas por compañías diferentes y eso no está regulado por el FDA. Por ejemplo, los genéricos también. Ajá. Los genéricos, un medicamento genérico puede variar un 30% su dosis. No sé. O sea que no podemos confiar en yo, por ejemplo, no puedo, que lo he dicho públicamente, que llevo Synthroid para la tiroides, yo no puedo beberme una pastilla genérica. Correcto, me la tengo que beber original. Eso es una hormona. Ajá. Es un tipo de medicamento que depende mucho de la dosis. La Synthroid por eso viene de múltiples dosis, desde 25 hasta 300. Así que tú no quieres un medicamento que pueda variar un 30% en la dosis. Claro. Un antibiótico, pues quizás eso no hay ningún problema, etcétera. Pues de la misma manera, pues hay que saber qué pellet estamos recibiendo. O sea, yo ¿verdad? Nosotros en mi oficina, pues los pellets que suministramos son de farmacias que tienen todas las regulaciones, todo el quality control, que están aprobadas por el FDA y que hacen muchísimos estudios para poder comprobar la eficacia de ese pellet. Y una de las cosas que estudian es precisamente eso, la manera en que se va liberando y cómo se va absorbiendo, porque eso depende de cómo lo comprimen cuando se hace. Ahora, ¿cómo él entra al cuerpo? No es que va liberando necesariamente. El pellet cuando se inyecta, ¿verdad? Eso es como poner una inyección. Y eso va a la grasa, va a la capita de grasa que tenemos debajo de la piel. En esa grasa tenemos arterias, ¿verdad? Unos vasos finititos. Y esas arterias van a arropar o encapsular ese pellet. Así que por ahí corre la sangre. Y cada vez que la sangre corre por el pellet, pues va como quien dice recogiendo de la hormona. Por eso es que pacientes que corren 3 millas todos los días, que están entrenando, que hacen muchísimo ejercicio, especialmente cardio, que están entrenando para un maratón, como tienen un cardiac output más acelerado y un metabolismo más acelerado y su pulso va más rápido, pues esa sangre corre más rápido por el pellet. ¿Liberando más? ¿O no necesariamente? Utilizando más. No es que los niveles les va a subir más. Claro. No es que si yo le hago un laboratorio, ella va a tener 400 y yo 200. Es que se le va a acabar más rápido. Doctora, el tema está bien interesante. Llegamos al punto de estos reemplazos con pellets, que mucha gente está hablando de ellos, ¿verdad? Por todas partes. Y queremos darle la información precisa sobre este tema. Estamos hablando con la doctora María Elena Bonin, de Navitas Med. Estamos al punto con Sonia Valentín. Yo voy a hacer una pausa publicitaria. Usted no se mueva, que ahora viene la parte más interesante de este programa. Ya regresamos.
Seguimos descubriendo historias, talentos y proyectos que marcan la diferencia. Al Punto con Sonia Valentín regresa en breve por Radio Isla 1320. ¿Buscas estilo, variedad y buen precio? En Grand Way lo encuentras todo. Ropa de dama, caballeros, niños, talla plus y decoración para el hogar, con sucursales en toda la isla. Más de 19 tiendas desde Arecibo hasta Bayamón. Tú eliges dónde te queda más cómodo. Visítanos hoy y descubre por qué somos tu tienda por departamentos en Puerto Rico. Grand Way, donde encuentras todo lo que necesitas. Al momento de la noticia, Radio Isla 1320 está contigo, reportando en directo, difundiendo todas las perspectivas y analizando la noticia primero. Nuestro compromiso es contigo y aquí no te vamos a fallar. Somos Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Aquí nadie es objetivo, pero tampoco hacemos ranteos para buscar likes, ni estamos pendientes a lo que otros hacen. Política, farándula, noticias y hasta una que otra bobería del día, ¿por qué no? Al final del día, esto no es para complacer a nadie, es para decir las cosas como son. Puestos para la mañana, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, en vivo desde el estudio ATH Móvil by Evertech, solo por Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Actriz, productora, cineasta, empresaria y estratega. Sonia Valentín es la combinación perfecta de suspicacia y credibilidad. Sintoniza El Calentón con Sonia Valentín de lunes a viernes a las 10 de la mañana en vivo desde el estudio ATH Móvil by Evertech. El Calentón con Sonia Valentín, solo en Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Radio Isla 1320, la cadena noticiosa más poderosa en todo el país. Nos conectamos contigo en cualquier parte, sin importar dónde vayas. Te llevamos la noticia primero. Radio Isla 1320, somos el sentir de Puerto Rico. Las noticias que marcaron la semana, análisis y entrevistas que no puedes perderte. Prepárate para estar informado, actualizado y listo para lo que viene. Soy Damari Suárez y te espero todos los sábados a las 4 de la tarde en Lo que Cuenta. Lo que Cuenta, todos los sábados a las 4 de la tarde por Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Radio Isla 1320. Encuéntranos en todas las plataformas sociales. Síguenos en Facebook. Obtén los detalles de las noticias al instante. Recibe las primeras imágenes y videos de la noticia en Instagram. Y compártenos tu opinión en Threads. Somos la conexión directa con la noticia. Radio Isla 1320. El sentir de Puerto Rico. Las historias que están en boca de todo Puerto Rico las tiene Radio Isla 1320 en Facebook. Síguenos, dale like y comparte todo el contenido que solo te ofrece Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Este regreso a clases vuelve pegado con la noticia. Con Pegados en la Mañana, con Mili Méndez. Están llamando a los miembros de la Junta de Gobierno uno a uno para que voten como quiere la gobernadora. Usted está diciendo que Ángel Cintrón y el secretario de la Gobernación están metiendo la cuchara en eso. Sigue los detalles de las historias en tendencia en Puestos para la Mañana con Jonathan Lebrón y Luis Herrero. Esta mañana y desde ayer estoy escuchando aquí en Puerto Rico y viendo entrevistas de gente diciendo que sí, que parte de los planes de contraatacar de Irán a los Estados Unidos incluyen a Puerto Rico. Eso no va a pasar. Y analiza las problemáticas del país en El Calentón con Sonia Valentín. ¿Por qué legislar sobre el cuerpo de la mujer? ¿Podemos legislar sobre el cuerpo de los hombres? Yo creo que el gobierno debe prohibir el aborto en Puerto Rico. Radio Isla 1320, informando al pueblo siempre. Somos el sentir de Puerto Rico. Las mañanas comienzan mejor cuando estás bien informado. Entérate de las noticias primero con Mili Méndez y José Luis Renta en Pegados en la Mañana. La información que necesitas para arrancar tu día con las noticias más recientes. Pegados en la Mañana, de lunes a viernes a las 6 de la mañana. En vivo desde el estudio ATH Móvil by Evertech. Pegados en la Mañana por Radio Isla 1320 y Telemundo. Somos el sentir de Puerto Rico.
Sin rodeos, sin agenda, solo un análisis claro y directo. Jorge Colbert Toro, con su trayectoria en el gobierno y la política pública. Y Anabel Torres Colbert, con su agudeza legal y claridad en el debate. Unen fuerzas para analizar la realidad del país como nunca antes. Los Colbert, de lunes a viernes de 12 a 2 de la tarde, en vivo desde el estudio ATH Móvil by Evertech, solo por Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Él es la voz de la experiencia y va más allá de lo que presentan las primeras planas. Aníbal Acevedo Vilá llega con voz firme para atender los temas más importantes del país. Sobre la mesa, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, desde el estudio ATH Móvil by Evertech. Sobre la mesa, solo por Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Conéctate a radioisla.tv. Las noticias que quieras y la información que necesitas al alcance de tu mano. radioisla.tv. Somos el sentir de Puerto Rico. Radio Isla 1320 te ofrece la información más actualizada. Por eso estamos en vivo todos los días por YouTube. Todos los días por YouTube. Búscanos como Radio Isla TV y accede a la programación más reciente. Radio Isla TV en YouTube. Búscanos ya. Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Somos la emisora con la mejor cobertura en todo el país. Somos la emisora con el mejor equipo de reporteros y analistas. Tenemos las noticias más recientes, las coberturas más completas. Donde sea y cuando sea, tenemos el poder. Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Él es la voz de la experiencia y va más allá de lo que presentan las primeras planas. Aníbal Acevedo Vilá llega con voz firme para atender los temas más importantes del país. Sobre la mesa, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, desde el estudio ATH Móvil by Evertech. Sobre la mesa, solo por Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Actriz, productora, cineasta, empresaria y estratega. Sonia Valentín es la combinación perfecta de suspicacia y credibilidad. Sintoniza El Calentón con Sonia Valentín de lunes a viernes a las 10 de la mañana en vivo desde el estudio ATH Móvil by Evertech. El Calentón con Sonia Valentín, solo en Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Al momento de la noticia, Radio Isla 1320 está contigo, reportando en directo, difundiendo todas las perspectivas y analizando la noticia primero. Nuestro compromiso es contigo y aquí no te vamos a fallar. Somos Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. En Navitas Med Boutique entendemos que tu bienestar es prioridad. En el corazón de San Juan, nuestras especialistas, las doctoras Ashby, Bonín y Mojica, te acompañan con ginecología de vanguardia, reemplazo hormonal con pellets bioidénticos y tratamientos médico-estéticos diseñados para realzar tu energía, confianza y calidad de vida. Recupera ese brillo natural, siente la armonía interna, porque en cada etapa de la vida mereces sentirte plena y vibrante. Agenda tu cita hoy en Navitas Med Boutique. Visítanos en la Winston Churchill Suite 303 en San Juan o llámanos al 787-753-4198. Navitas Med Boutique, ciencia, cuidado y belleza para tu bienestar más auténtico. Servicios, negocios, ideas. Aquí abrimos la conversación para conocer, explorar y descubrir. En Radio Isla 1320 no perdemos el tiempo. Vamos al punto con Sonia Valentín. Bueno, ya estás de regreso al punto con Sonia Valentín. Continuamos hablando. Esta conversación ha estado súper interesante con la doctora María Elena Bonín de Navitas Med sobre la utilización. Hemos hablado sobre la menopausia, los mitos y realidades del uso del reemplazo hormonal y llegamos al tema de los famosos pellets, ese que todo el mundo habla por ahí en la calle, pero aquí estamos con una especialista para hablar exactamente y verdaderamente cómo funcionan y qué son. Pues nos quedamos en los pellets, que es una de las formas en que se puede suministrar las hormonas. Claro. El reemplazo hormonal. No es la única. No es la única. Hay distintas rutas o distintas maneras de reemplazo hormonal y eso pues se individualiza según cada paciente.
como mencioné anteriormente, hay cremas, hay parchos, hay pastillas, hay pellets, hay terapias que va a cumplir el plan médico, hay terapias que no, hay un plan médico que puede que cobrar una y otra no, o sea que cada caso es individualizado. ¿Hay terapias que podría cubrir un plan médico? El plan médico, sí, por ejemplo, las orales, casi todos lo pueden cubrir, algunos pues los parchos, algunos estrógenos vaginales, y yo pues en mi práctica juego con eso dependiendo del paciente, dependiendo de los síntomas, dependiendo de lo que estemos buscando, para ver cómo la voy a tratar, ¿verdad? Porque no todo el mundo es igual. Pues cuando llegamos a los pellets, yo me quedé con la pregunta de esa especulación de que no podía controlarse el nivel de, ¿verdad? de release de lo que soltaba la hormona, que es incorrecto, porque de alguna forma no es correcto, así. Eso se está estudiando muchísimo, y si es un pellet que se comprime y se manufactura de la manera correcta, ¿verdad? Uno sabe cómo manejar esas dosis para que no tenga esos picos, ¿verdad? Y los picos no es que va a ocurrir nada malo, es que si los niveles suben de momento demasiado, pues puede tener algún efecto secundario incómodo, como que manifieste un poco de caída de pelo, que tenga la cara más grasosa y pueda salir un poco de acné, vellito facial, que eso es, ¿verdad? Adelantándome, uno de los mitos, o sea, la testosterona, la gente piensa en testosterona y le coge miedo, o piensa, me va a cambiar la voz, me voy a convertir en un hombre. No, mira, yo llevo 10 años utilizando testosterona, yo pienso que ni me ha cambiado la voz ni parezco un hombre. No, pueden ser incómodos los efectos secundarios, como mencioné, ¿verdad? Porque puede salir un poco de vello facial porque son andrógenos o acné en algunas partes del cuerpo, pero todo eso se maneja. Claro. Se baja la dosis, se le da algún medicamento para el acné, o sea, todo eso es manejable. Lo importante es hablarlo con el paciente. La terapia tiene muchísimos beneficios. Igual con el estrógeno a veces puede ocurrir sangrado, porque el útero se alimenta de hormonas, ¿no? O sea, la razón que tenemos regla todos los meses es por el estrógeno. Al perder el estrógeno dejamos de tener menstruación, pero si yo te doy estrógeno puedes tener sangrado como efecto secundario. Y lo importante es manejarlo, manejar esa complicación para resolverla. No necesariamente es peligroso. Ningún efecto secundario de esta terapia hormonal, si se hace correctamente, es peligroso. ¿Y cómo se ponen los pellets exactamente? De la manera en el caso de los pellets en particular. Ok, de la manera en que se administran, eso se coloca o se inyecta un poco de anestesia local, de lidocaína. Y luego entonces con una jeringuilla, se llama un trocar, que es donde colocamos el pellet, entonces ese pellet se inyecta. Eso deja una incisión como de 2 milímetros, no se coge puntos, suturas ni nada, se le pone como un puntito de mariposa que le llaman, y se le pone un vendaje que la paciente entre 1 a 3 días ya se puede remover. Realmente asusta, pero es indoloro. Pero no duele. Y la realidad es que al final del camino hay distintos pellets, o sea, unos van a doler más, otros van a doler menos, o todo es lo mismo. No por el pellet va a doler como tal. O sea, si uno coloca bien la anestesia local, no debería sentir absolutamente ningún dolor. Lo que puede variar es si creó un poquito más de hematoma, un moretoncito, pues eso le puede incomodar un poquito unos días más. Y deben permanecer como 2 días sin hacer ejercicio para que sane bien y no le siga molestando o se vaya a salir. Pero me estaba explicando que eso se envuelve. Exacto. Eso no lo va a sentir. Hay veces que sienten como una bolita, pero es que se encapsula en esa área de la grasa. ¿Y cómo llega me estaba explicando cómo llega al torrente sanguíneo? Exactamente. Y nos quedamos ahí. ¿Cómo llega? Ok, sí, esos vasitos sanguíneos pues van a atrapar el pellet. O sea, el pellet queda como embedded entre esa grasa, encapsuladito, y esos vasitos sanguíneos que están rodeando el pellet, pues cada vez que la sangre pulsante, ¿no? Por el cardiac output pasa por ahí, pues recoge la testosterona y el estrógeno. Pues hay 2 pellets, hay 2 medicamentos que ponemos en pellets. El estradiol, que es el estrógeno, bioidéntico, y la testosterona. Una paciente que no está en menopausia aún, pues ponemos testosteronas. Los hombres, porque también tratamos hombres, pues le ponemos testosterona a dosis mucho más altas, porque ellos necesitan mucha más. Y el estradiol, pues cuando la mujer ya está en menopausia. El estradiol es el que me va a ayudar a los famosos hot flashes, las sudoraciones nocturnas, a la taquicardia. Hay pacientes que sienten mucha ansiedad, hasta ataques de pánico, que vienen asociados a ese síntoma vasomotor, a ese hot flash o a esa sudoración. Y ese síntoma principal o con el que más asociamos la menopausia es el estradiol. Es que bien interesante, porque he conocido personas, recientemente alguien me comentaba, una compañera, que me están empezando a dar ataques de pánico. No le dije, a lo mejor tienes que chequearte tus hormonas. Sí. Fíjate. Sí, muchas veces
muchísimas porque pacientes. sí, están 45 años. Que está bien que se evalúen, ¿verdad? Porque igual hay que descartarlo todo, pero yo tengo muchísimas pacientes que van al cardiólogo por taquicardia y todo bien, y ellos mismos me las envían o le dicen, verifica tus hormonas con tu ginecólogo. De igual manera, tengo muchos psiquiatras que me envían pacientes para verificar hormonas porque saben, ¿verdad? Obviamente que cuando la paciente pasa por ese proceso de la perimenopausia y cuando la testosterona baja, le da muchísimos cambios emocionales. Para mí, Sonia, es bien lindo ver el cambio en los pacientes. Eso es bien importante. ¿Qué cambios tan drásticos puedes contarnos, ¿verdad? Manteniendo la confidencialidad de los pacientes de esta práctica que has tenido, ¿verdad? Ya llevas muchos años, es una práctica muy segura, la garantizamos, y realmente, ¿qué historias has escuchado que sean así? Mira, que pues, puedas compartir? Hemos visto de todo, hemos visto hasta de matrimonios que hemos salvado. Hemos visto matrimonio salvado, sí, apunte esa. Sí. Para mí la parte favorita definitivamente es cuando la paciente regresa y de verdad vio un cambio en su vida y me cuenta que es un cambio en su vida y que es otra, que en su trabajo se lo dicen, que se lo dice su esposo. Esa la escucho a cada rato, que los esposos, mira, ¿cuándo te toca el pellet? Acá y póntelo, porque les ayuda mucho a manejar eso, ¿no? El mal humor, la irritabilidad. He visto pacientes que han llegado, tengo una paciente en particular de hace muchos años que llegó con un bastón a la oficina, llorando, sin maquillaje, sin peinarse, sin arreglarse, deprimida, y ahora es otra. Cuando yo la volví a ver era irreconocible. Tengo pacientes que llevan 10 años conmigo, y yo digo, y para mí también es como que te ves igualita que el primer día que te conocí, y cada día uno nota el semblante de los pacientes, te ves hasta más feliz, y esas pacientes juran por su tratamiento, ¿no? No importa, esas ya no importa lo que le digan y lo que escuchen en la calle, ellas necesitan sus hormonas, ellas están felices por sus hormonas, me lo mencionan mucho, que yo me haría sin esto, lo mejor que yo hice aquel día fue venir aquí por primera vez. A veces yo le digo a las pacientes nuevas, y si tienen miedo, mira, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que no notes diferencia. Pero la realidad es que una persona que no tiene muchos síntomas, o que ella dice, yo me siento bien, porque los maneja bien, pues que es lo peor que pueda pasar, que me digan, mira, yo me sentí igual, no noté diferencia. Sí, pero definitivo, pero la diferencia yo creo que siempre la a notar. Y la vas a ver a largo plazo. A largo plazo. Yo creo que ahí hay unas cosas, ¿verdad?, fundamentales en términos de cómo va cambiando nuestra piel según vamos pasando las etapas, ¿no? Y yo creo que es bien importante esa parte, porque si bien no te ayuda a sentir, porque no tienes ningún síntoma, sí, claro, pero la piel a lo mejor no tiene síntomas, pero va a envejecer y se va a empezar a poner más seca, ahí se va a poner más reseca. Y todo, neuromuscular, todo, y las pacientes con enfermedades crónicas y sus médicos primarios notan la mejoría. ¿Cuánto dura una vez se pone el pellet? Vamos a decir que fue esta paciente, se puso esta terapia, y ¿cuánto tiempo le va a durar y en cuánto tiempo tiene que regresar? Alrededor de 4 meses, en promedio 4 meses. Hay pacientes que vienen un poquito antes porque notan cuando empiezan a bajar un poco los niveles, notan los síntomas y pues no quieren esperar. Y hay pacientes que lo alargan o lo estiran un poquito más, pero ciertamente cuando llegan, entonces ya tienen síntomas. Y la idea no es sentirse mal para después volverse a sentir bien. Claro. La idea es mantenerse con suficiente nivel hormonal que se sientan bien. El pellet lo que va a mantener unos niveles, obviamente pues al ponerlo, pues los niveles van a empezar a subir y se van a mantener bastante bien por los primeros 2-3 meses, se van a mantener iguales. Y ya en el último mes, pues van a empezar a bajar gradualmente. O sea, no es algo que yo siento de un día para otro, como si me tomo una pastilla, las que toman el estrógeno oral, por ejemplo, si un día se me olvidó tomármela, ese día tengo hot flashes y al otro día me la tengo que tomar. O sea, que no es así tan drástico porque él va bajando poco a poco. O sea, que a medida que entonces pasan los 4 meses y vuelves a tu inserción, ¿verdad? A tu reemplazo, entonces vuelven a subir poco a poco y te mantienes siempre sintiéndote bien, que es la idea. De acuerdo. Y entonces, por ejemplo, cambios inmediatos. El estado de ánimo. Yo diría que lo primero que se va es los hot flashes, ese se va el segundo día. Estado de ánimo, energía, tolerancia al ejercicio. Pacientes que hacen ejercicio notan la diferencia enseguida, pero tienen mucho más ánimo, mucho más energía. Sí. Estado de ánimo. Bueno, yo creo que también tiene algún tipo te ayuda de alguna forma en ese proceso del ejercicio
de alguna forma te ayuda a definir o... Claro, la testosterona te va a ayudar a crear masa muscular. Claro, que es importante. Que es importante porque al para final del mantener camino el para mantener el metabolismo. metabolismo y para mantenerte bien. Porque Ujú. una de las cosas que nos pasa, según vamos cumpliendo años, es pérdida de masa muscular. Correcto. Y más si no haces ejercicio. Correcto, y la testosterona Y y el ejercicio, ¿verdad? Y comer bien, todo eso, pues, y eso es lo que nos va a ayudar también a la longevidad. Se sabe que el ejercicio es buenísimo para todo. Y prevención de muchísimas enfermedades, cáncer, todo. O sea, que Y muchas veces la gente, y muchas veces la gente piensa, tengo que ir a un gym y hacer ejercicio fuerte de pesas o tal, pero la realidad es que pueden hacerlo en la casa, o sea, podría hacer pesas, caminar, bicicleta, o sea, cualquier ejercicio que mantenga a las personas moviéndose, sobre todo después de que pasa de cierta edad, porque una vez te sientas, no te levantas. Correcto. Que es el decir, ¿no? Te sentaste, ya, nunca más te vuelves a levantar. Correcto. Y hay que mantenerse moviéndose. Uno ve la diferencia, ¿no? En pacientes ya mayores, el que hace ejercicio, que puede... Y es calidad de vida, de lo que hablamos. Se puede ir de viaje y caminar toda una ciudad, conocerla sin cansarse, sin ese dolor muscular. El que está acostumbrado a hacer ejercicio, pues lo puede disfrutar de esa manera. Debemos hacerle un llamado a las personas que nos escuchan a mantenerse de alguna forma, ¿verdad?, informados, que tengan conocimiento sobre lo que se van a poner. Así que, doctora, si les quiere decir un mensaje final a las personas que nos están escuchando sobre lo que es la terapia hormonal, pues adelante. Yo creo que principalmente lo que hablamos, que se orienten, que escuchen de un profesional, y un profesional que esté entrenado en esto, para que le pueda hablar de lo mismo que hemos hablado, los pros y los contras, que pudiese pasar, para que así no sientan ese miedo. También hay alternativas, hay pacientes que si se sienten ansiosas o tienen miedo de empezar una terapia, pues yo las comienzo en otra terapia y las cambio. Me dicen, mira, me da miedo ponerme el pellet porque si me pasa algo, pues yo sé que no te va a pasar nada, pero vamos a empezar entonces con una cremita y cuando te sientas confiada te cambiamos, porque es exactamente la misma hormona. Es exactamente la misma hormona, lo que varía es cómo la estamos administrando. Así que yo les exhorto a aquellas, porque sé que hay muchas pacientes que tienen síntomas, que están pasando por la perimenopausia, pero tienen miedo y ni siquiera han acudido al médico a hablarlo porque han escuchado, no te pongas eso, no hagas eso, que busquen información, porque al final la que se siente mal eres tú, no es la que te lo está diciendo. No hay que vivir con dolor, no hay que vivir apagado, no hay que vivir sin energía, así que ahí está la alternativa. Conversábamos hoy con la doctora María Elena Bonín de Navitas Med, una profesional doctora especializada en esta área, y me parece que ha sido un programa muy interesante. Doctora, le quiero agradecer que nos haya acompañado hoy, porque gracias por invitarme. Importante toda la información que hemos compartido. A ustedes los espero el próximo sábado, así que hasta el próximo sábado. Gracias por la sintonía. Mantente conectado e informado con Al Punto con Sonia Valentín. Los esperamos el próximo sábado.